Bueno, el título del video ya es bastante obvio, así que arranquemos. Que muchos de nosotros no le dábamos importancia, e incluso el anime no se tomaba el tiempo de trabajarlo bien, pero desde un inicio la obra trataba de llegar hasta este punto, dejando algunos guiños en ciertos paneles del manga que te dan a pensar que Toriyama sabía hacia dónde quería ir. No voy a empezar con la boludez de es un foreshadowing, no, eso es retonto y simplemente es exagerar situaciones, pero la verdad es que apariciones como la de la Patrulla Galáctica, el pez del oráculo, el origen de los Saiyajin, los dioses de la destrucción, la relación de Beerus y Freezer, etc., lo veíamos como algo metido a las apuradas para simplemente rellenar espacio, y el anime así lo hacía ver, dejando todo eso en un limbo eterno. Pero en el manga, la forma en la que se presenta todo y cómo se diagrama el esquema te muestra que había una intención clara de dejar esos misterios abiertos para expandir el lore de Dragon Ball. Dragon Ball nos presentó un mundo enorme, pero nunca se exploró nada de él, simplemente mostrándonos la Tierra, el planeta Namek y flashback del entrenamiento de Goku con los que le enseñaban la teletransportación. Y eso es algo que Super trató de cambiar desde el inicio, dejando pequeñas aventuras abiertas que en los últimos arcos del manga las estamos explorando con mayor profundidad. La Patrulla Galáctica parecía que se incluyó para dar comedia en el anime de Super, pero en el manga vemos que está hecho para conducir orgánicamente al arco de Moro y a presentar a tipos como Merus que tendrán una influencia radical en la historia de Dragon Ball. Todo el mambo de los dioses de la destrucción, los ángeles y demás fue creado de una forma apresurada, es verdad, pero actualmente podemos ver que tenía un motivo por el cual estar creado, y me alegra haber leído el manga para ver esos pequeños detalles que dejaba el autor. Me parece muy curioso cómo habla de que todo está agregado ahí por algo, cuando en realidad Toriyama hace las cosas sobre la marcha siempre, desde la serialización de Dragon Ball. Y en este caso, los últimos dos arcos ni siquiera son de Toriyama, son de Toyotaro. Poco y nada se expresó Toriyama sobre estos últimos dos arcos. Le está dando total libertad a Toyotaro para que haga lo que quiera. Y por más que Toriyama corrija algunas cositas, apruebe esto, apruebe aquello, no significa que tengan la mano, el toque de Toriyama, nada que ver. Y cuando tira esa de se diagrama el esquema, ¿qué esquema? ¿De qué me estás hablando? El primer arco dura 4 capítulos y literalmente todo pasa a la volada, te tiran información página tras página para rellenar justamente, para justificarte la existencia de los personajes muy rápidamente sin siquiera dártelos a conocer bien, cuando el anime sí hizo eso. Y la Patrulla Galáctica bien presentada, bien armada en el manga, no, en ninguna versión, ni en la película, ni en el manga, que se salta todo el arco de la resurrección de Freezer, ni en el anime, te los introducen bien, porque sea como sea, la Patrulla Galáctica depende del manga de Jaco. Y por más que parezca poco necesario, no todos son fanáticos como nosotros, no todos están introducidos en cualquier cosa que saca Toriyama, y mucho menos tener la idea de que justo un manga de Jaco, el patrullero galáctico, va a estar conectado con Dragon Ball. Capaz recién mucha gente se enteró de la madre de Goku con Dragon Ball Super Broly, ¿entienden eso? Entonces decir que la Patrulla Galáctica está bien introducida en la obra cuando en realidad nunca te dan un resumen de la historia de el manga de Jaco en ninguna versión, en ninguna, y que aún así esta da paso orgánicamente al arco de Moro es ridículo, es ridículo. Y tampoco hay que dar tanto mérito a Dragon Ball Super por la exploración del universo, porque si bien Z no lo hace mucho, tampoco Super, a pesar de su gran expansión desde la batalla de los dioses, lo ha hecho. Ha sido muy leve, muy leve. Vimos un par de planetas más ahí siendo conquistados, atacados, tal vez un poco más de las razas que hay, un par de universos de los pocos que fueron protagonistas en el torneo del poder, pero podría ser mucho más. La verdad, podría ser mucho más. Es muy gracioso que el anime de Dragon Ball Super cometa unos errores tremendos con el inicio de la obra, que el manga nunca los tuvo. Literalmente en el primer tomo del manga Goku ya había peleado con Bills y había derrotado a Golden Freezer. Se explicó lo de los dioses de la destrucción y todo lo del origen del Super Saiyajin Dios. Pero más allá de eso, no se dio rodeo sobre la vuelta de Freezer y cosas innecesarias que la serie no necesitaba porque simplemente volvían aburrida a la misma. Ustedes saben que yo odio a Golden Freezer, odio la vuelta de villanos y considero que la participación del mismo simplemente fue para atraer al fanático más nostálgico. Pero eso solamente pasa en el anime, ya que en el manga no se le da ni bola. Es como que ocurre y listo, ya no hay que preocuparse más, y en sucesos así de innecesarios es lo mejor que podía ocurrir. La película de la resurrección de Freezer ya existía, entonces el manga no podía obviarlas. Por lo tanto, ¿qué fue lo genial que hicieron?
mencionarlo, darle un poco de paneles y volver a escribir lo que realmente les interesaba. Pero eso sí, sabiendo que Freezer volvía a estar en la trama principal y teniendo su recurso a mano para cuando sea necesario que se vuelva a utilizar. El manga salva todo lo hecho por la franquicia de Dragon Ball con la película de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. No lo hace, pero al menos disimula más sus carencias, oculta las locuras que las mismas muestran y se gastan simplemente en explicar las cosas importantes que ocurrieron en las mismas, como las que ya mencioné en este punto y en el anterior. El manga de Super tenía que cargar con una carga muy pesada que eran las dos películas loquísimas en sus hombros, y lo mejor que pudo hacer fue darles bola, pero no más de la necesaria. Así es como se solucionan los problemas más grandes. Sí, todos tenemos un gran odio, o bueno, la gran mayoría tenemos un gran odio con lo que es la resurrección de Freezer y su historia, pero... ¡ay! Dios, me duele un poquito decir esto, pero es muy necesaria. Lo que hizo el manga es fatal, es horrible. Hacer solo un resumen de los eventos que ocurren, que son muy importantes, literalmente para lo que es la historia de Dragon Ball Super, y justamente lo que tanto alaba él, que es el arco de Moro y el arco de Granola. O sea, estamos hablando de la introducción de lo que es el Ultra Instinto, la introducción del Super Saiyajin Blue, la introducción de Golden Freezer, que es importante a futuro, y esas cosas no se pueden resumir así nomás. No es como, no importa esto, sí, pasó esto, aquello. Entiendo que a mucha gente le encantó el manga en su momento porque sí, son historias que ya estábamos cansados de volver a ver, y el anime que las estaba repasando muy lentamente, y el manga se fue a los bifes, se fue directamente a una nueva historia, y eso le encantó a todos. Pero está mal como obra, como producto que es el manga, está incompleto. No sirve que veas la batalla de los dioses o que te veas la resurrección de Freezer en este caso y digas, bueno, esto es lo que va entre los 4 capítulos del arco de la batalla de los dioses del manga y el arco del torneo contra el universo 6. No sirve así, es como decir, mirate la batalla de los dioses y mirate la resurrección de Freezer y después saltate al capítulo 28 del anime. No funciona así, porque sea como sea, son la misma historia, sí, pero tienen desarrollos diferentes. Hay que reiterar un poco eso, ponerlo en un círculo grande. Desarrollos diferentes, muy diferentes. En el anime, al menos con la resurrección de Freezer, te explican, no tan detalladamente, pero te explican cómo comenzaron a entrenar con Whis, cómo desarrollaron más el tema del Super Saiyajin Blue, cómo Gohan quiso volver a las peleas, y así muchos detalles más. Que sí, hay detalles como no se gastaron mucho en el tema de Golden Freezer, simplemente dijeron no, entrenó con Tagoma y ya está. Y en 4 meses se volvió casi al nivel de un dios. Detalles importantes, muy importantes. Pero sea como sea, sigue siendo mucho más de lo que hizo el manga. Y decir que eso, saltarse una historia así de importante está bien. Oh, Dios. No. Mi mayor error en mi análisis general de Dragon Ball Super. Nunca supe apreciar lo bueno que fue el arco de Black Goku hasta que me senté a leerlo detenidamente y cielos, realmente es un buen arco. Me gustó, al fin logré engancharme e hizo que simpatizara de alguna forma con los pensamientos de Zamasu, quien se roba muchos momentos del manga. En el anime el arco es un asco, una cantidad excesiva de fanservice por todos lados y Zamasu, en lugar de parecer un personaje bien creado, simplemente lucía como un niño caprichoso que sentía envidia porque un Saiyajin era más fuerte que él. Pero en el manga realmente se trabaja sobre sus dudas existenciales, se le da más tiempo al personaje de mostrar su desprecio hacia los humanos y nos plasma de manera mucho más vívida su amor hacia el universo. La forma de ver Zamasu al ser humano era extremista en ambas versiones, sí, pero mientras que en el anime parecía que ese odio era simplemente porque era un adolescente hormonado que ese día se levantó con el pie izquierdo, en el manga vemos mucha más profundidad en ese desprecio y se hila mejor ese rechazo con el amor profundo que siente por el universo. Zamasu y Black Goku estaban muy locos, pero al menos en el manga se trata de dar sentido a esa locura. En el anime simplemente parecía que les daba paja explicarlo. La parte de Trunks creo que está mejor introducida en el manga y se le da mejor sustancia. No es tan abismal la diferencia como en el caso de Zamasu, pero también está mejor creada. Besito es épico en ambos lados, así que eso es innecesario mencionarlo. El final es malo en ambos, así que de ahí no hay mucho más de qué hablar. El arco de Black Goku fue un buen arco en el manga, mucho más entretenido y mostrando una cara más oscura y depresiva de la franquicia, a lo que le agradezco. Y no como en el anime que me hicieron creer que era malo, ya que el estudio de animación le da el mismo desarrollo a sus villanos que a una piedra. Ay, el arco de Black, qué complicado, qué complicado. Esta es la eterna discusión de los fanáticos del manga, de los fanáticos del anime. A ver, yo prefiero infinitamente la versión del anime. Sí, tiene muchos problemas, tiene mucho fanservice, tiene muchas estas cosas. Sí, admito que Zamasu está bastante mejor en el manga, al menos todo el tema de la presentación del personaje y sus ideales, pero la verdad que no es como que el tipo de la nada aparece, es buen tipo, y después pasamos a los quiero matar a todos, sino que
aparece así, con esos ideales extremistas, y su obsesión de Goku es muy repentina. Lo ve en un video de Kamitube del combate contra Hit y se obsesiona con él, quiere su cuerpo y ya está. En el anime, por lo menos entre grandes comillas, desarrollan eso porque Goku es sumamente irritante en el capítulo que se conocen, así que entendible un poco el odio de Samas. Pero el anime no hace más que eso, tiene diálogos usualmente muy repetitivos, muy... Dios, qué flojera escuchar la justicia. Y acá está la gran diferencia, el anime tiene un muy buen Goku Black, el manga no. El manga tiene un muy buen Samas. El peso, la presencia que tiene Goku Black en el anime me parece muy correcta porque después de todo tiene la apariencia del protagonista, necesita eso, necesita completamente eso. Entonces, sea como sea, eso hace que me encante mucho más el antagonista de este arco. Pero de ahí a decir que es un buen arco, creo que no. Tiene muchos problemas y el manga igual. De hecho, la base, la razón de ser de este arco, el inicio de todo con el viaje en el tiempo, con el anillo del tiempo que hace Samas, es porque es un Kaioshin. Después se fusiona con Black muchos capítulos después, casi al final, y se desfusiona porque no es un Kaioshin. O sea, me planteas una cosa y después la contradecís y volvés un error completo. Lo que está pasando, o sea, en este preciso momento en el arco, es una incoherencia completa, porque no tiene razón de ser. Sí, ya sabemos los millones de problemas que tiene el anime, Genki Espada, Power Up de Trunks y todas esas cosas, pero en serio, o sea, este error que acabo de mencionar es prácticamente te tira abajo todo el arco en el manga. Y eso que hay muchos problemas más, pero al pedo mencionarlos ahora, ¿no? Prefiero guardármelo para un análisis cuando llegue a ese arco. Y por último, una visión más oscura y depresiva de la obra. En serio, sí, qué depresivo, videojuegos de carreras en medio del arco. Qué divertido, qué depresivo, digo, qué oscuro. Y sí, ya sé, el anime tiene escenas de pilaf, pero bueno, ahí tienen lo depresivo y oscuro. Cuando el anime también tiene mucho de eso, demostrando muchas veces lo traumado que está Trunks, lo feliz que lo hace ver las diferencias que hay entre cada línea temporal, cómo su maestro es feliz, cómo hasta Krillin se casó con la tipa que literalmente estaba a punto de matarlo todos los días en su mundo, la resistencia de los humanos en el mundo de Trunks, la muerte de los humanos cuando ya todo se va al carajo. Hay muchas cosas jodidas en el anime y la verdad que las manejan bastante bien. Te dejan muy en claro que la vida de Trunks es una agonía constante. Pero bueno, este punto es muy personal. A cada uno le puede gustar lo que le puede gustar y ya está. Cosa que no quita los puntos que mencioné que son un hecho, están a la vista de todos. Toda serie debe empezar por algún lado, y lo cierto es que Dragon Ball Super trataba de mantener la esencia original de Dragon Ball Z, pero agregándole cosas para crear la suya personal, y actualmente lo está logrando. Es muy difícil que una obra arranque con una esencia propia y súper bien estructurada. Son casos muy contados, y más en el shonen. Los ejemplos más recientes son Chainsaw Man, Spy Family y Jujutsu Kaisen, quienes sabían que era lo que quería desde el primer momento. Pero Super comenzó tambaleándose en algunas partes porque intentaba encontrarse a sí misma y además porque cargaba con el rastre de las películas que, como mencioné anteriormente en el video, la obligaron a comenzar de manera distinta. Dragon Ball Super trataba de ser una serie con muchas peleas, pero al mismo tiempo agregando historia y expandiendo el lore de la raza de los protagonistas. Eso no se podía introducir de la noche a la mañana, y mientras buscaba cómo combinar todo eso, tuvieron que pasar por arcos que no eran los más interesantes, como el del torneo del poder. Pero incluso en ese, se pudieron observar destellos que más adelante construirían la personalidad que tiene la obra ahora mismo. El principal objetivo que puedo ver ahora de Dragon Ball Super es explicarnos todo sobre los Saiyajin, desde lo más básico hasta lo más complicado, y ese objetivo se intentó plasmar desde el inicio, pero tuvo un proceso para adaptarse, aunque ahora que vemos los resultados, estamos mucho más satisfechos. Toda serie trata de buscar su propia esencia. Existen series que la pierden a medida que avanza y se pierden por el camino, y otras que la van encontrando mientras transita su emisión, y eso fue lo que pasó con el manga de Super. En el anime sigo buscando cuál es su esencia, pero la del manga se empieza a notar explícitamente en el arco de Moro. Una serie que se encuentra a sí misma y no se vuelve loca en el proceso es una serie que vale la pena. Ok, acá no sé qué decir exactamente, habla de la esencia y de qué tipo de esencia y de buscarla y de no perderla y todas esas cosas, pero nunca se expresa de cuál es la esencia de Super. Sí, dice tiene una base de Z y tiene cosas nuevas, pero ¿qué cosas nuevas? Y habla de conocer un poco más a los Saiyajins, pero eso me parece más en general de la trama que la esencia en sí.
Si hablamos de la trama, para mí Dragon Ball Super se trata de cómo Goku y Vegeta atraviesan este camino que es dado gracias a Bills desde el 2013 con el tema de los universos, los dioses y bueno, durante este camino ir conociéndose un poco más con la idea de superarse. Pero, la esencia, qué difícil. En resumen, la esencia de Super es la nostalgia y el fanservice. El anime lleva el fanservice bastante lejos en el sentido de volver todo un espectáculo visual exageradísimo al punto de la incoherencia muchas veces, y el manga es más sutil entre comillas, entre grandes comillas, haciendo referencias al manga original, trayendo a personajes como Bellito, que esa idea vino de Toyotaro, como también la de traer a Bardock. Después tenés las ideas de Toriyama como traer a Freezer de nuevo, a Trunks del futuro de nuevo, y así muchos ejemplos más. Pero creo que para englobar tanto manga como anime en esencia, sería eso. Ya el cómo cada producto desarrolla esas dos cosas, varía bastante. Creo que eso es todo lo que tengo que decir con respecto a este video. No le vamos a decir Dragon Tard a Givel. Pero sí que es bastante conformista, al menos con el manga, porque le estuvo tirando puros cascotazos al anime todo el video. Cuando ambos productos son un bodrio, ambos tienen cosas muy positivas y ambos tienen cosas muy negativas. Entiendo que cada uno tenga sus preferencias, pero de ahí a decir cosas que no son es algo muy distinto. No hay que negarlo, para muchos Dragon Ball Super es un gusto culposo y si para vos no lo es, está perfecto, te gusta lo que te gusta y ya fue. Pero tampoco para decir cualquier pavada. Aunque yo también, ¿qué puedo esperar de alguien que afirma que Super Dragon Ball Heroes tiene buena animación y que supera a la de Dragon Ball Super? Y que encima pone de ejemplo la pelea de Gogeta vs Hertz cuando lo único bueno que tiene esa pelea es la consistencia en el dibujo y nada más. Si querías probar tu punto entre comillas, por lo menos hubieras puesto una escena de Naoto Shishida, ¿no? Me estoy yendo por las ramas, perdón por este video tan largo, espero que lo hayan disfrutado, así que comenten, compartan, dejen su like, síganme en Twitter y espero que nos estemos viendo pronto. Bye.